Esto ya está grabando. Buenos días. Buenos días. Monty. ¿Qué tal? Sí, desde pequeño ya me llaman Monty. ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien, muy contento, la verdad, de estar aquí hoy presentándoos esta maravilla de película que hemos hecho con toda nuestra alma. Ha corrido mucho, ¿no, la película? Pues sí, la verdad es que sí, desde que empezamos ya a escribirla, 3 años y medio hace ya, y ya cuando la tuvimos acabada, que estrenamos en el Festival de Sitges, fue increíble. Nos hemos movido por diferentes festivales, tanto algunos de género como otros que eran más abiertos, y muchas noticias que están aún por llegar y que algunas de ellas nos podemos explicar, pero que van a dar que hablar de la película. Y ahora pues será del público a partir del 28, al menos aquí en España. Esto ha sido como una especie de prólogo porque a mí me ha sorprendido que la película viaje tanto y esté en tantos sitios, se vea en tantos lugares, además muy diferentes. Pero yo empiezo las entrevistas preguntando siempre lo mismo. ¿Por qué haces cine? Pues hago cine porque soy un cuentacuentos, porque me gusta explicar historias, o sea, y ahora además lo estoy haciendo más que de costumbre, porque tengo un niño pequeño y cada día me obliga, o sea, al recorrido que tengo de casa al colegio a explicarle una historia, con lo cual, pues imagínate, es el público perfecto, o sea, yo cada día estoy explicando historias y me gusta evidentemente llevarlas a la pantalla y que la pueda ver pues cuanto más público mejor, por eso hago cine, sencillamente porque necesito explayarme. ¿Lo habías tenido a través de las películas cortas? Porque a mí la palabra cortometraje me parece injusta. Yo no creo que sea injusta, yo creo es la definición de un formato. Vale. Es un formato como un largometraje. Eso sí, tienen que estar a la par. Son dos formatos iguales. Nada de eso del hermano pequeño ni el hermano grande, no. Cortometraje es un formato, el largometraje es otro formato. Y a partir de ahí, tratarlo con el respeto y el amor que se merece un formato que nos está llevando muy lejos como cultura española, ¿no? O sea, sí, es así. Entonces, arrollador. Brutal. Y yo lo he experimentado en mis carnes, ¿no? Con el último cortometraje, por ejemplo, El Corredor, ¿no? Que estuvimos nominados a los premios del cine europeo, que llegamos a la preselección al Oscar, que ganamos el Goya. O sea, son historias que valen mucho la pena y que hay que amarlas, hay que respetarlas. ¿Qué te voy a contar? Yo vengo del cortometraje. O sea, no te puedo decir otra cosa. Yo sí, la verdad es que antes decías, ¿por qué la película ha viajado tanto? Claro, es que yo soy de viajar. Es que yo como director he viajado mucho, o sea, con cortometrajes. Me he recorrido pues prácticamente el mundo entero moviendo cortometrajes, y ahora con la película pues yo creo que no viajaré tanto como con los cortometrajes. Imagínate lo que te digo. Ojalá, pero un corto... Yo siempre decía, con un cortometraje tú vas un fin de semana a cualquier sitio y tienes una sala llena. Con una película, sobre todo, incluso las comerciales, ¿no? O sea, cuando tú vas a verla, igual estás 2, 3 semanas, 4 semanas y se acaba. Con un corto puedes estar años. ¿De dónde te viene esta idea? Porque sí que la película tiene un contexto muy fantástico, digamos, de terror puro y duro. Además diría hasta un terror muy clásico, ¿no? Un espacio, muy pocos personajes, casi menos, pocos elementos, y a través de lo cotidiano ir generando la tensión, ¿no? Bien, pero después hay un componente social durísimo y sobre todo familiar también. Y el pasado como una forma de tsunami emocional que entra en esa casa, pues está instalado en esa casa. Sí, absolutamente. O sea, bueno, básicamente es mi obsesión al contar historias. O sea, yo todos los cortometrajes he hablado de personajes que son supervivientes, que incluso tienen traumas, cómo los superan a través de hechos particulares en los que se ven inmersos, ¿no? Y en este caso lo hemos llevado al extremo. O sea, hemos cogido un personaje que además de sufrir una situación de encierro, está encerrado en su propio cuerpo también, ¿no? Porque padece tetraplegia, ¿no? Entonces, en ese sentido he continuado haciendo un poco lo que a mí se me da bien, lo que a mí me interesa, lo que a mí me obsesiona contar, ¿no? Y supongo que yo siempre he sido un poco superviviente también, ¿no? En esto de hacer cine, ¿no? Siempre hemos buscado las puertas que teníamos abiertas para poder tirar adelante historias, y me siento identificado con este tipo de personajes, y para mí es una alegría ver al público que también se siente identificado, ¿no? Con lo cual, si todo sigue así, no dejaré de hacerlo, ¿no? Pero sí que es verdad que es una película que habla de traumas, de cómo
superarlos, de aquellos deseos que a veces hacemos, ¿no? y que cuando se nos conceden queremos tirar para atrás, queremos rebobinar porque no era lo que queríamos, ¿no? Dicen que hay dos grandes tragedias en la vida, ¿no? Como dice la película, ¿no? Obtener lo que uno desea y no obtenerlo, ¿no? En este caso Elena lo obtiene y realmente es una maldición, ¿no? El género es una herramienta en esta película, es una herramienta para explicar la historia que a mí me interesaba de este personaje, ¿no? Y de su entorno familiar y sobre todo una historia de superación, ¿no? A mí me hace muy feliz como director explicar una historia que el público la pueda ver y que saque cierta energía para afrontar un poco sus problemas, ¿no? Cuando sale de la sala, ¿no? Y yo creo que esta película ese es el caso, ¿no? Lo comparto además mucho con el productor, ¿no? Con Bastian Films o con Arturo siempre hemos hecho este tipo de historias de superación y en este caso el género era una herramienta para llegar al público, ¿no? Y para sentarlo en esa silla donde vive Elena y sufrir, por qué no decirlo, con ella, ¿no? Y yo creo que lo hemos conseguido. Seguramente en las entrevistas que has hecho te relacionan con muchos referentes. Yo le voy a dar la vuelta a esa entrevista porque no voy a preguntar lo mismo, no me parece interesante. ¿Con quién te gustaría que te relacionaran? ¿A ti? A mí me gusta que me relacionen con lo que he hecho previamente. O sea, yo vengo del mundo del cortometraje, vengo de explicar historias que se han movido por todo el mundo, dramas con tinte social, con cierta crítica, con toques de comedia, incluso con toques de acción. Y bueno, me gustaría que esta película, pues, yo creo que absorbe parte, ¿no? de ese recorrido, ¿no? que he hecho yo en el mundo del cortometraje y me hace muy, muy feliz, porque evidentemente es lo que estoy acostumbrado a hacer, lo que me gusta y lo que me interesa, ¿no? Que me relacionan con otros directores, con otras películas, pues bueno, que sea con uno de los referentes, por ejemplo, que hemos aplicado en esta película, ¿no? Todas las películas tienen referentes. En esta película, por ejemplo, yo hablo muchas veces de Sola en la oscuridad, del universo Stephen King, pero también hablo de esas películas donde el terror no es desconocido, sino que es un terror doméstico, un terror de algo que estamos acostumbrados a convivir habitualmente y que de repente reacciona de una manera que no esperamos, ¿no? Me parece que ahí es donde radica el terror de esta película, ¿no? Y me parece que es lo que hemos tratado, lo que hemos intentado buscar, ¿no? Con cierto naturalismo al tratar las escenas, rodando con animales reales, rodando con una actriz muy preparada en la silla, con los movimientos, con mucha documentación por parte de la tetraplegia, ¿no? Hemos tenido el asesoramiento del Instituto Goodman para poderle llevar a cabo y creo que eso es lo que hace que la película llegue al espectador y que te la creas, ¿no? No hay nada más bonito que sentir angustia porque te lo estás creyendo, ¿no? Y en este caso yo creo que eso se cumple. A mí, yo que estudié guión, me parece muy interesante el guión, porque hay mucha imaginación, una imaginación te diría desbordante. Era un reto, ¿eh? A la hora de ir montando las barreras y los obstáculos que van apareciendo en la película. Yo creo que escribir este guión fue muy complicado. Fue muy complicado. Empezó siendo algo muy sencillo, ¿eh? Porque dijimos, mira, 3 pilares, una casa, un animal, una chica con un problema, un trauma, vamos a ver qué sale, ¿no? Entonces, a mí a veces me gusta definir esta película como una chica en silla de ruedas, un perro, un hurón en una casa, algo pasa. Tú cuando oyes esto dices, ostras, tío, esta película la quiero ver, ¿no? Un hurón, un perro, una chica, hombre, a ver qué pasa. Pero nada más lejos de la realidad. O sea, luego se complica mucho todo, Y en guión, el reto era coger al espectador desde el principio y aguantarlo hasta el final tenso en esa silla, en esa montaña rusa, ¿no? Que es el cine a veces, ¿no? Y nosotros queríamos eso, entonces teníamos que buscar toda una serie de gadgets, de giros, de evolución del personaje, de arcos a nivel de escritura que permitiera que ese público pues se sintiera enganchado, ¿no? Que consiguiera que ese público estuviera en la butaca atento, tenso, ¿no? a la película, a veces pasándolo bien, a veces descargándose, otras veces disfrutando y creo que eso ha sido un esfuerzo con el otro guionista pues muy, muy, muy importante, ¿no? Con Jacques Blesa, con el que escribo prácticamente todo
y un trabajo al mismo tiempo muy bonito, ¿no? Muy bonito porque queríamos dotarlo de muchas capas, ¿no? A veces me gusta ese tipo de historias que las ves la segunda vez, ¿no? Las ves la tercera vez y dices, ostras, tío, es que esto tiene un fondo aquí que la primera vez no lo vi, ¿no? Pero ahora sí que está, ¿no? Y no sé, es lo que hemos pretendido, vaya. Si no he leído mal, corrígeme si me equivoco, el director de foto ya había trabajado contigo. Sí, en todos los cortometrajes, Mark Zumbach. El montador, Luis de Madrid, es un top, ¿eh? Sí, es la primera vez además que trabajo con él. ¿Necesitabas a alguien súper mega profesional para montar esto? Hombre, no, yo, o sea, independientemente de que Luis de Madrid es un profesional como la copa de un pino, yo cuando me dedico a este mundillo, pues evidentemente conoces a la gente que parte la pana, la gente que hace un trabajo espectacular, y bueno, yo he intentado rodearme de los top que yo podía en ese momento. Dicen que el buen oficio de un director consiste en rodearse de gente que sabe muchísimo más que él. Yo creo que este es uno de los casos, ¿no? Yo he tenido gente a mi alrededor que sabe mucho en cada una de las ramas, y el montaje era una de ellas, ¿no? Entonces yo, para mí, trabajar con Luis ya le conocía, pero sí que bueno, ha sido la primera vez que trabajamos juntos, y bueno, he descubierto que es un montador con el cual pues me gustaría repetir una y mil veces más, ¿no? Porque hemos congeniado mucho, hemos disfrutado mucho en esas largas sesiones de sofá. Es un amante del cine, siempre tiene un referente en la cabeza. Yo siempre le bromeaba, ¿no? Le decía, tú eres el rey del corte, el rey de la elipsis, ¿no? Y bueno, nos hemos reído mucho, que es muy importante también, montar una película pues pasándoselo bien, ¿no? Y me ha acompañado en este viaje, o sea que se ha convertido ya no solo en un montador, sino en un amigo, ¿no? O sea que en ese sentido solo tengo palabras de agradecimiento hacia él. Sí, porque la película ocurre, porque la he visto solamente una vez, en 3 o 4 días, pero parece que ocurre en todo en un día, y eso es gracias al montaje, ¿no? Bueno, esa naturalidad, esa cotidianidad. Y a la fotografía, porque se planteó una fotografía, yo creo que muy inteligente. Nosotros teníamos que rodar con animales, era un rodaje complicado, con lo cual teníamos que iluminar la casa de una manera que nos permitiera no parar de rodar, o rodar cuando el animal estuviera preparado para el juego, porque es un juego para el animal. Entonces tuvimos que rodear toda la casa de iluminación con bastante iluminación para poder tener una continuidad en el rodaje, ¿no? Y entonces se construyeron plataformas alrededor de toda la casa. Si ves alguna foto de rodaje es increíble verlo, ¿no? Luego que vosotros lo recuperáis todo, seguro que encuentras alguna, y eran plataformas móviles, ¿no? Grúas que iban subiendo, bajando focos, pero que mantenían la casa completamente rodeada. Entonces utilizábamos mucho esas ventanas para poder jugar a los claros oscuros, a los que se juega la película, a poder rodar ese terror de día, que para mí era tan importante, porque es una diferencia, ¿no? Con otras pelis de género, ¿no? Que a mí me interesaba ese terror doméstico rodado de día, que tuviéramos pánico a lo que ocurre durante el día, ¿no? Que me parece que es muy bonito, ¿no? Conseguirlo, y yo creo que en esta historia pues lo hemos conseguido. Evidentemente el montaje hizo también lo suyo, ¿no? Para que las elipsis, precisamente el rey de la elipsis, Luis de Madrid, consiguiera llegar también a evolucionar la historia, ya no solo a nivel de acción, sino a nivel de arco incluso del personaje, ¿no? Miguel Ángel Gener, o Gener, él es Gener, pero bueno, mucha gente le llama Gener, o sea que... ¿Ya habías trabajado con él? Yo al principio le dije Gener y me dijo Gener, hombre, Gener. Entonces ahí ya no hubo fallo. ¿Ya habías trabajado con él? ¿Pensaste en él de seguida? Evidentemente, o sea, es que Miguel Ángel y yo hemos compartido ya muchas historias juntos, de ficción y de no ficción, y bueno, tiene Miguel Ángel, aparte es muy amigo. ¿Qué tiene, aparte de esa voz tan contundente? ¿Qué tiene? Que es un gran tipo. Y que es muy fácil rodar con él, que nos comprendemos, que nos miramos, ya sabemos lo que queremos. Entonces yo en ese sentido, para mí es comodidad. A nivel de trabajo, si me preguntas a nivel de trabajo, es comodidad. A nivel de como persona, pues tengo una gran amistad, ¿no? Con él. Pienso que también Miguel Ángel hace un tipo de personaje conmigo que todavía tenemos que explotar todavía más, porque lo comprende a la plenitud, en la perfección, y es un tipo de personaje que a mí me gusta mucho, que es un ser un poco abatido, con ciertos traumas, pero que hace de tripas corazón para tirar adelante, ¿no? Y yo creo que eso hace sentirse identificado a mucho público, ¿no? Y por eso me fascina tanto cuando trato ese personaje con él.
y Paula, que es el foco y el centro de la historia. Paula es un torbellino. Además, que le quitas todo lo que un actor, o sea, le quitas la movilidad y el cuerpo, solo es el rostro. Era el reto suyo a nivel interpretativo y el mío a nivel de dirigirla, ¿no? Era esto precisamente, jugar con un personaje que tiene una movilidad reducida en espacios muy controlados, muy cortos, con una silla que iba trucada de velocidad, iba muy rápida, que se tenía que golpear por todos sitios, haciendo frente a un monstruo. O sea, era muy difícil conseguir escenas de acción con una persona que sufre tetraplegia, era todo un reto, y ese reto se trató ya desde el guión. Como bien dicen, en base a todos los gadgets que utilizábamos a nivel de escritura, y luego aparte en cómo movíamos nuestra cámara, cómo jugábamos a favor de esa angustia, ¿no? Nosotros filmando, y yo creo que Paula ha hecho un trabajo espectacular, se metió muchísimo en el personaje, y eso siempre es de agradecer para un director, y lo hemos pasado mal porque ha sido un rodaje muy duro, pero creo que ese sufrimiento de rodaje lo ha transmitido muy bien al personaje, y que es lo que nosotros veremos en pantalla y lo que nos hará experimentar esa montaña rusa que es Cuerdas. ¿Cómo fue presentar la película en un festival como Sitges, donde hay tanta gente y tanto fanático del género? Yo creo que casi que pasé más nervios en Sitges que ahora con el estreno en salas comerciales, o sea, porque en Sitges es el templo del género. Es el festival más importante que hay en el mundo. Es así, lo dicen. Con lo cual, 1.500 personas viendo tu película en un auditorio donde sabes que si no les gusta te lo van a hacer ver, y si les gusta también. Gracias a Dios les gustó, aplaudieron, ovacionaron en muchas escenas de la peli. Paula fue acogida de una manera increíble, el esfuerzo que había hecho para llevar al cine este personaje, y bueno, muy feliz, la verdad. O sea, superada la prueba de Sitges, muy contento, porque te hace ir además con la cabeza muy alta, haber estado en Sitges en sección oficial, que la película haya gustado, te abre la película al mundo. Esta película ahora mismo se va a estrenar en Estados Unidos, de la mano de Strand Road Lacing. Eso es súper espectacular. Hay oferta de remake, se ha estrenado hemos abierto a nivel asiático la película, ¿no? Estamos en Corea, se va a estrenar en Japón también. Ahora esta semana justo se está pasando en Berlín, ¿no? En Mercado. Hay mucho interés, mucha expectación con Ropes, que es la traducción, ¿no? de la película en inglés. Y bueno, muy contentos porque nos hemos dado cuenta que hemos hecho una película universal, una película que se puede ver en todo el mundo, y que los personajes, el público los hace suyos, ¿no? de cualquier parte del mundo, y eso es muy bonito la verdad. Sí, porque la angustia es exterior, interior, es brutal. Sí. Toda la angustia que hay. Sí. O sea, es física, psíquica, es todos los tonos de angustia. Eso, por ejemplo, lo tiene mucho el universo Stephen King, ¿no? Antes que hablábamos, ¿no? De trabajar esos personajes, y trabajar el terror, la angustia en esos personajes ya desde lo que tienen dentro, aparte de lo físico, ¿no? Y cuando coincide el trauma con lo físico que estás intentando superar, eso es el abismo, ¿no? O sea, para el personaje es estar frente al precipicio, y si consigues que el espectador se asome, aunque solo sea un poquito a ese precipicio, ya no te deja, y eso es lo que tiene esta película. Y ahora, para terminar, me gustaría que me dijeras qué película cambió tu mirada como espectador cuando eras un chaval. Buf, la han cambiado muchas películas, pero me lo han cambiado personas más que películas, ¿eh? Pero sí, películas. Solo una, la que te venga ahora a la cabeza. ¿Qué película? Mira, antes, por ejemplo, en otra entrevista he hablado de una película que a mí me cambió porque fue una película generacional, que fue Trainspotting. Trainspotting me hizo ver la vida de otra manera, o sea, a mí y al grupo de amigos con el que fuimos a verla, ¿no? Yo me tuve que escapar de casa para verla a otra ciudad, porque en mi ciudad no se distribuía, y yo recuerdo ese viaje en autobús de ida y más el de vuelta, que era como decir, que acabo de ver, me acaba de explotar la cabeza, ¿no? Y sí, fue una de tantas, quiero decir, pero esta la recuerdo pues con mucha alegría, la verdad. Pues señor Monti, muchas gracias por tu tiempo, por tu peli. Muchas gracias a ti. Te digo, hasta la próxima película. Pues esperemos, hasta las próximas películas. Muy bien.